Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo relacionado con las motos que más se están vendiendo, que más se utilizan o más se demandan por los aficionados al trial. Para ello, pues he obtenido diferentes informaciones para obtener estos datos de la página de TrialGo, de la Federación Española y de diferentes páginas de federaciones de motociclismo regionales de nuestro país. La idea es ir viendo los diferentes campeonatos y ver qué marcas son las que más se utilizan. El número de motos las he ido contando a través de una forma realmente fácil, pero bueno, me ha llevado su trabajo para daros esta información. Para sacar información relativa a las marcas que se están utilizando, he utilizado diferentes métodos. Uno de ellos ha sido la página de los amigos de TrialGo, que tan buen trabajo están haciendo en todos los triales en los que participan. Veis la lista de triales de 2022 como va creciendo, lo cual me alegro infinito porque son unos crack. En los 2 días de trial de Arinsal pincho y aparece un desplegable con las clasificaciones finales. Pincho dentro de ella y tengo un PDF online. Para buscar las marcas simplemente me voy al navegador, en edición buscar, o manzana F en este caso que utilizo Mac, y tengo aquí beta. Han participado 41 betas en los 2 días de trial de Arinsal. Si pongo vértigo me aparecen 29 coincidencias. Así he ido contando el número de marcas de motos de los 2 días de trial de Arinsal. También he buscado información en la página de la Federación Española de Motociclismo. Concretamente, pues me voy a calendario, pincho en Campeonato de España de Trial de Cal Rosal de Barcelona y me aparece esta opción. Aquí en clasificaciones tengo la posibilidad de buscar clasificación de la prueba. Me aparece el PDF con la clasificación de la prueba y también tengo la opción de clasificación provisional del campeonato, que es el definitivo. Aquí pulso manzana F y me aparece aquí la opción de búsqueda. En concreto, pues tengo beta, 40 coincidencias, es decir, han participado 40 betas en el Campeonato de España de Trial. Si pongo TRS, tengo que han coincidido 73 pilotos con TRS. Y así he ido buscando información veraz y fiable para ofreceros. Lógicamente también he buscado información de este tipo en páginas de los distintos triales regionales y sus respectivas federaciones. Lástima que no todos los pilotos cuando se inscriben ponen la marca de su motocicleta en la inscripción, así hubiera tenido más información, pero creo que es suficiente para daros una idea de qué motos se están vendiendo más y qué motos son las más demandadas por todos nosotros. Vamos a verlo. Comienzo por daros información acerca de los triales de larga duración. ¿Qué motos son las participantes? Vamos a verlo. 2 días de trial de Arinsal de 2022, 270 motos que he registrado. Había algunos pilotos que no pusieron la marca de su motocicleta. Las que están registradas son estas: GasGas 62 motos, TRS 60, Montesa 42, Beta 41, Serco 31, Vértigo 29, Scorpa 5 y Electric Motion no tuvo participación. Es decir, GasGas, TRS y Montesa son las 3 que copan el podium de los 2 días de trial de Arinsal. Los 2 días de trial de Camprodon se ve que jugamos en casa aquí con Vértigo con 42 motos, Beta 18 y GasGas 17. 2 días de trial de singles, espero ir el año que viene. GasGas 23, TRS 26, Vértigo 22 forman el podium de marcas de estos 2 días de trial de singles. Y los 2 días de trial de Port del Comte con 23 Vértigos, 18 GasGas y 17 Montesas. Como veis, os dejo pues una información que me parece interesante para ver pues qué marcas se están utilizando más en estos campeonatos de 2 días de trial. Aquí vemos el ranking de motos de triales de larga duración. Vemos que GasGas es la primera con 120 motos, Vértigo la segunda con 116 y TRS la tercera con 115. La verdad es que está muy apretada la clasificación
de marcas en los triales de larga duración. Le sigue a Beta con 92, Montesa con 86, Serco con 64, Scorpa con 7 y Electric Motion con 4 unidades en estos triales de larga duración. La verdad es que es un poco complicado para algunas motos eléctricas el aguantar tanto repostaje. Hay que llevar otra batería, es un poco más costoso, pero por supuesto también se puede hacer este trial de larga duración con estas fantásticas motos. Ahora vamos a ver información de otros campeonatos regionales. Campeonato de Andalucía, clasificación general, tenemos GasGas 13 motos, TRS 10, Vértigo 8. Campeonato de Madrid, tenemos que hay 17 TRS, 8 Montesas, 7 Sercos. Campeonato de Asturias, GasGas con 8, Beta con 5, Serco con 5. Campeonato Cota, que me parece un campeonato muy potente, junto al Open que se realizan en Cataluña. Aquí hay una representación importante de pilotos en estos dos campeonatos, por eso los he dejado aquí, con 34 TRS, 25 GasGas, 18 Montesas en el Cota. En el Open, en este caso en el Trial Open de Manresa, 23 Betas, 14 TRS, 10 GasGas. Veis que siempre TRS GasGas suele estar en el podium. Campeonato de Andalucía, 13 GasGas, 10 TRS, 8 Vértigos. Sotillo de Ladrada, Castilla-León, 9 Betas, 7 GasGas, 7 TRS. Reynosa, Campeonato de Cantabria, 9 Betas, 6 GasGas y 6 TRS. Como veis, he tocado diferentes puntos de diferentes regiones de nuestro país, un amplio abanico informativo de qué marcas se están viendo más en estos triales. Me hubiera gustado poner también otras comunidades como la valenciana, que también tiene mucha afición al trial, pero en su página no había este dato de las marcas. Espero que lo corrijan para el futuro. ¿Qué vemos? Que TRS, GasGas, Beta están más o menos siempre en el podium. Veo también que hay una participación cada vez más interesante de Vértigo. En definitiva, pues os da una información para que veáis también, dependiendo de la región, qué marcas tienen más tirón que otras. Por ejemplo, pues está claro que en la Comunidad de Madrid TRS se lleva la palma. En Campeonato de Andalucía, GasGas y TRS también están ahí. Por ejemplo, en el Campeonato Open de la Federación Catalana de Motociclismo vemos que Beta está en el podium. En el Cota tenemos a TRS en el podium. Es decir, os da un poco de información que creo que es interesante para que sepáis qué motos se están vendiendo más y qué motos tienen más tirón, dependiendo también de cada comunidad autónoma. Así pues, sumando todos estos datos, tenemos que TRS, como decía, pues con 102 motos está en primer lugar, GasGas con 87 y Beta con 72. Son las motos más demandadas por los pilotos en los campeonatos regionales. Serco la sigue con 60, Vértigo con 56, Montesa con 51, Electric Motion con 9 y Scorpa con 3 unidades. A continuación voy a hablaros de la clasificación del Campeonato de España de Trial 2022 en cuanto a participación. No es en la clasificación de constructores, es de participación. Hay 73 pilotos que confían en TRS y por tanto están en primer lugar. 53 pilotos con GasGas en segundo lugar y en tercer lugar tenemos a Beta con 40 pilotos que confían en esta fantástica moto. Es decir, TRS, GasGas y Beta se llevan la palma en el Campeonato de España de Trial, seguido de Vértigo, que va creciendo cada vez más, Montesa en quinto lugar, Serco en sexto lugar, Scorpa en séptimo lugar y Electric Motion no tiene ninguna participación en el Campeonato de España de Trial. Así pues, también quiero decir que en el Campeonato de España no es lo mismo que los triales regionales o los triales de 2 días de larga duración que hemos visto anteriormente. Aquí ya hay ciertos intereses de las marcas y apoyos de las marcas a algunos de los pilotos, digo algunos de los pilotos que participan en este Campeonato de España. Pero bueno, es
una información para que la tengáis en cuenta. TRS, por tanto, se lleva el triunfo en cuanto a número de motos que participan en este campeonato. Por último, os dejo los datos totales de motos participantes en triales de larga duración, otros campeonatos y campeonato de España. En total 1087 motos que he contado, creo que es un número bastante importante para ver qué motos son las más vendidas y más demandadas por todos nosotros, pilotos y aficionados. TRS con 290 unidades es la ganadora. La segunda plaza es para GasGas con 260. La tercera para Vértigo con 208 motos. Esta marca cada vez va subiendo más. En cuarto lugar Beta con 204. Montesa en quinto lugar con 150, Serco con 133, Scorpa con 17 y Electric Motion con 13 unidades. Me ha sorprendido que Vértigo esté en tercer lugar general. Tiene mucha aceptación, como veis, en los triales de larga duración y cada vez más está presente en los regionales y campeonato de España. Es una marca que ha ido creciendo poco a poco y que se va afianzando en el mercado. Está muy igualada, eso sí, con Beta, como veis. Tienen más o menos el mismo número de motos y es cierto que Beta tiene dos podios importantes en el campeonato de España y en otros campeonatos. Montesa siempre ronda el quinto y sexto lugar y Scorpa y Electric Motion tienen pues poca participación por ahora. Felicitar por supuesto a TRS que lo está haciendo fantásticamente porque es la marca en la que más confían los aficionados y pilotos al trial, seguido de GasGas. Lógicamente, lo digo, pero se sobreentiende, no todos los aficionados al trial de nuestro país corren un trial o están apuntados a una federación. Hay muchísimos más aficionados, pero esta es la única forma que he tenido de contabilizar un poco pues las marcas que más nos gustan. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos. Un saludo, arenitas.